Metroid Dread. Es difícil saber qué necesita menos presentación, si la serie Metroid en general o este videojuego en concreto. No en vano, estamos ante una saga que se ha prodigado mucho con los años, no solo por sí misma, sino gracias a un género que está más vivo que nunca, por lo que Nintendo ha aprovechado ese reconocimiento para darle visibilidad a este juego como la estrella de Switch en 2021, y a la vez disparando las expectativas y las comparaciones por las nubes. ¿Estará Metroid 5 a la altura de este monumental legado? Entrada en la atmósfera en 10. Los Metroides, los piratas espaciales Mother Brain y el Parásito X son historia. Después de que Samus Aran acabara con ellos en las anteriores entregas de la saga, la paz parece haber regresado a la galaxia, hasta que una misteriosa grabación sugiere que el X aún sigue con vida en un planeta perdido, ZDR. La Federación Galáctica toma cartas en el asunto, enviando a sus mejores robots exploradores, llamados EMI, a investigar el planeta. Pero al perderse toda comunicación con ellos, la investigación pasa a manos de Samus, que se adentrará en las profundidades de ZDR solo para ser noqueada por un misterioso guerrero que inhabilita de la mayoría de sus habilidades. Rota su conexión directa con el mundo exterior, la cazarrecompensas deberá escapar de este planeta hostil solo para darse cuenta de que los EMI permanecen aquí y buscan acabar con ella. Metroid Dread continúa con la fórmula jugable más clásica de su saga, combinando disparos y plataformeo en 2D con un gran componente de exploración y backtracking, aunque incorporando novedades en el diseño y progresión del juego. La más relevante en este aspecto son las zonas EMI, grandes espacios dentro de ciertas áreas del planeta que son patrullados en tiempo real por uno de estos robots exploradores. Estos engendros mecánicos custodian habilidades cruciales para el avance de Samus, por lo que deben ser eliminados, pero al contrario del resto de enemigos, ellos son completamente inmunes a nuestras armas, por lo que debemos esquivarlos hasta encontrar un poder de un solo uso que nos permitirá vencerlos, y haciendo que cualquier encontronazo con estas máquinas sea un game over casi seguro, siendo vital el aprender a calcular nuestros movimientos y andar con pies de plomo dentro de estas zonas. Para combatir a esta y a otras amenazas, nuestra protagonista contará con sus clásicas habilidades, incluyendo varias de las mejoras jugables de Samus Returns, como el contraataque o el apuntado libre, sumando novedades como el deslizamiento, el aracnoimán o nuevas habilidades Ion, que destacan por una mejor integración respecto a la anterior entrega, que junto a la agilidad de Samus y una mayor versatilidad a la hora de contraatacar a los enemigos en movimiento, consigue un extra en la fluidez del ritmo del juego. Si a esto añadimos una estructura de mapas que nos conducirá por distintos entornos y tipos de zonas antes de enfrentarnos a los enemigos finales, y un trabajo excepcional para orientar al jugador mientras consigue habilidades, tenemos en Dread un Metroidvania realmente dinámico y llevadero de jugar, salvando ciertos tramos donde hará falta algo más de paciencia de lo normal. Y hablando de los encuentros con enemigos, lo cierto es que se han hecho más variados que en Samus Returns, con unos jefes y subjefes con patrones bastante ajustados, y que nos harán repetir varios combates hasta descubrir cómo contrarrestar cada uno de sus movimientos, siendo adrenalínicos a la par de equilibrados. La búsqueda del 100% también se ha refinado en relación a anteriores entregas, y aun contando con momentos realmente sesudos, ahora se nos indica de forma más intuitiva la ubicación aproximada de objetos ocultos, lo que junto con ayudas como el escáner, los marcadores o los teletransportadores incentivan investigar zonas para los no tan adeptos a explorar todas las esquinas del mapeado, aunque para otro tipo de jugadores quizá se eche en falta poder activar una opción más clásica. El juego puede completarse de 8 a 10 horas en la primera partida, aunque como es costumbre, el conseguir todos los extra dependerá de reducir este tiempo tanto en el modo normal como en difícil, así como conseguir el citado 100%. El apartado técnico mantiene un nivel notable, aunque no es lo más potente que hayamos visto en la consola, desarrollándose a 60 fotogramas por segundo, con excepción de las cinemáticas y algunos elementos de los escenarios moviéndose a 30 constantes, además de algunas ralentizaciones puntuales que no dañan la experiencia. Sin embargo, es la ambientación, las animaciones de los personajes y la gran respuesta en el control de Samus lo que hacen que pasemos por alto estos defectos, con un despliegue visual que nos meterá de lleno en ZDR y en cada combate de nuestra heroína.
La banda sonora hace bastante eco de esta idea, con ritmos y melodías que hacen constantes referencias a juegos como Super Metroid o Metroid Fusion, pero que rara vez intentan aportar una identidad propia, a pesar de que la mayor calidad sonora se hace sentir en los momentos importantes y en unos extraordinarios efectos de sonido. El juego está completamente en español, castellano y latino. Después del regreso del Metroid clásico con Samus Returns, Metroid Dread es una apuesta mucho más decidida de Mercury Steam para consolidar a Samus en un sitial privilegiado dentro de las consolas de Nintendo, y argumentos no le faltan. Su cuidada estética, la progresión medida casi al milímetro y el modernizado combo de exploración y acción bidimensional hacen posiblemente el juego más redondo de toda la saga 2D, y para los recién llegados es un puente muy llamativo desde los Metroid más lineales a la variante más abierta y enrevesada de estos juegos. Por el contrario, estamos ante una aventura que no sorprenderá especialmente a los más familiarizados con los Metroidvanias, prescindiendo de novedades de peso con respecto a sus predecesores, por lo que dudamos de que Dread pueda tener la misma influencia a futuro que ellos, aunque como todo, es algo que solo el tiempo dirá. Lo que sí sabemos es que Samus Aran se está ganando a pulso una nueva oportunidad, ya sea con la promesa de una aventura modernizada a nuestros días o con el pulido y carisma de su vertiente más clásica. Let me tell you a story about the most powerful bounty hunter in the galaxy.